Hola, es un placer. Hoy tenemos con nosotros al padre Francisco José Delgado. Muchos le conocéis por el canal que lleva de la Sacristía de Vendée, junto con otros sacerdotes, y también tiene algunas tesis que en Amazon. Y especialmente hoy queremos hablar con él sobre la tesis de la necesidad de la fe para la salvación. Entonces, si quiere primero presentarse. Muy bien, bueno, pues esta tesis o esta tesina, porque viene de un estudio que hice cuando estaba en Perú, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, se llama así, la tesina de licenciatura en Teología Dogmática, ¿no? Me propuse estudiar una polémica que presenta un jesuita del siglo XVI, que se llama José de Acosta. Hablaremos un poco de él si hay ocasión, y sobre este tema que me parece muy interesante, que es de qué manera pudieron salvarse los indios antes de la llegada del Evangelio, que se lo pregunta, y era una pregunta que además en esa época despertaba cierta polémica, y qué nos puede, digamos, enseñar eso ahora a la hora de ver la predicación de la necesidad de la fe, qué pasa con las personas que no tienen fe, etcétera, etcétera. Al menos alguna luz desde esa polémica. Muy bien, empecé a leerlo y veo que comentaba como que a partir de ahora es como si tiene una visión diferente de la evangelización, el tema de evangelizar. Le quería preguntar, ¿usted entiende que hay algún ecumenismo bueno? A ver, es que siempre las cosas hay que definirlas. El ecumenismo se ha definido actualmente como el deseo de que la Iglesia de Cristo vuelva a estar unida. Además, ¿cómo se quiere realizar eso, ¿no? Que la Iglesia de Cristo vuelva a estar unida y que desaparezcan las divisiones es algo bueno. Si eso se hace ignorando las divisiones o llevando una especie de consenso, pues no tiene ningún sentido, ¿no? El ecumenismo siempre se ha entendido como que si la Iglesia de Cristo, dice el concilio, subsiste en la Iglesia católica, entonces al final que todas los cristianos, porque el ecumenismo es para los que creen que Cristo es Dios, es decir, para los que son cristianos, fuera de eso se habla de diálogo interreligioso y cosas de ese estilo, pero el ecumenismo sería que todos los que creen en Cristo estén bajo una iglesia que además esté bajo el sucesor de Pedro, bajo el Papa, ¿no? Entonces, si ese es el empeño del ecumenismo, eso es fantástico, yo creo, ¿no? Que es lo que buscamos. Ahora, cuando el ecumenismo es decir que, bueno, que da un poco igual donde uno esté y que si uno es protestante y cree unas cosas y tal, pues también, hombre, como al menos cree en algunas cosas que creemos nosotros, entonces ya con eso basta. Entonces ahí yo creo que sí que sería un error. Y de hecho, bueno, la Iglesia durante mucho tiempo condenó el ecumenismo entendido de esta otra manera, y en los últimos tiempos ha dicho, bueno, vamos a ver, el empeño de buscar la unidad de la Iglesia a través al menos de, digamos, llevarnos bien, que tampoco creo que sea algo malo. Es decir, si tú tienes tu vecino que es protestante, no tienes que estar insultándote con él, te puedes llevar bien. Te puede parecer decir, oye, pues exactamente en qué es lo que crees tú, y yo te digo qué es lo que creo yo, a ver si proponiéndote lo que creo yo, pues alcanzas un poco y vuelves. Un protestante actual no ha salido de la Iglesia, ha nacido ya en una comunidad protestante y por lo tanto, además se dice, no se le condena como hereje. Hereje serían los que se separaron de la Iglesia. Él pues no ha caído en ese pecado, pero tiene lógicamente que volver a la Iglesia para recibir la plenitud de la fe, ¿no? Entonces, ¿usted entiende el ecumenismo como un llamado a unirse a la Iglesia católica? No se me ocurre que haya otra manera de entenderlo. Insisto, hay otros que lo entienden de otra forma, sí, efectivamente, pero esos evidentemente caen en una idea del ecumenismo que está condenada por la Iglesia desde siempre y actualmente también, porque aunque por mucho se quiera decir, los documentos más recientes, Unitatis Redintegratio, Autunum Sint, etc., en ninguno de ellos se pretende que lo que haya que hacer es una especie de pastiche entre religiones o ponernos todos de acuerdo en una especie de moral común tipo Agenda 2030 y tal. Eso no existe, al menos, vamos a decir, hasta hace unos años no existía la doctrina de la Iglesia. Hoy en día no lo sé, porque hay muchas interpretaciones raras, pero eso no se ha dicho desde luego desde el Concilio Vaticano II. Y eso me lleva a preguntarte sobre esa gran afirmación que muchos santos decían, sobre no hay salvación fuera de la Iglesia. Claro. Esta afirmación tiene sentido en su momento, es una afirmación antigua, cuando se trata de cuestiones sobre todo de tipo disciplinar.
Claro, es decir, la cuestión es, ¿qué significa estar en la Iglesia? Estar en la Iglesia significa tener la fe de la Iglesia y estar de forma jurisdiccional, de forma disciplinar, unido en obediencia al sucesor de Pedro. Eso, digamos, serían las dos cosas que uno le hacen estar en la Iglesia. Creer lo que dice la Iglesia y estar sometido al sucesor de Pedro. La diferencia, si uno... Claro, pero no necesariamente, y eso es donde vamos. No necesariamente, y eso la teología lo ha dejado claro. El bautismo te hace entrar en la Iglesia, pero realmente lo definitivo para estar en la Iglesia es la fe. El ejemplo más claro, una persona que está bautizada y no tiene fe no está en la Iglesia. Si está en herejía, por ejemplo, si ha apostatado de la fe, sigue estando bautizado, pero si ha apostatado de la fe, ha salido, digamos, del cuerpo de la Iglesia. O si, por ejemplo, tiene una pena canónica que lo excluye de la comunión de la Iglesia. Comunión, por ejemplo. En ese sentido, la comunión que tiene con la Iglesia está excomulgado, que está fuera de la comunión de la Iglesia, ¿no? Por eso, por ejemplo, romper con la fe de la Iglesia, la herejía, que es directamente negar los dogmas de la fe de manera pertinaz, conlleva el delito de excomunión, porque te saca de la comunión de la Iglesia. Uno no puede estar en la Iglesia si no comparte la fe de la Iglesia. Luego aquí habrá grados porque una persona, por ejemplo, a lo mejor, y esto lo analizo un poquito también en el estudio, siempre se ha entendido que no todos tienen que creer lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo un sacerdote que debe profesar todos y cada uno de los artículos de la fe y creerlos tal como los afirma la Iglesia, a, por ejemplo, que sé yo, un campesino del siglo XVI que no supiera leer ni escribir, que le basta con saber lo fundamental. Y lo fundamental Santo Tomás lo cifró en saber que Dios existe, justo y remunerador, y creer en la encarnación del Hijo de Dios. Con eso, con la encarnación, encarnación Trinidad, y la Trinidad va la creencia en Dios, con la encarnación y la Trinidad, dentro de eso implícitamente estarían el resto de los artículos. Pongamos por caso, y fíjate que Santo Tomás no habla de la Eucaristía ahí. Pero se refiere por ignorancia, ¿no? En ese caso. No solo pero no por negación, efectivamente, no solo por ignorancia, sino porque además por falta de capacidad, es lo cual lleva a la ignorancia, pero no es una ignorancia culpable. Ignorancia culpable es el que tiene capacidad de conocer las cosas y no las conoce, simplemente es que siendo lo que él llama los menores en la fe, hay mayores y menores, que esto lo toma muy antiguo, pero ya lo habla, por ejemplo, Dionisio Areopagita, los menores en la fe no estarían obligados, por su posición en la Iglesia, de creer explícitamente todo lo que enseña la Iglesia, sino solamente las cosas fundamentales y el resto implícitamente. Claro, no se puede creer algo implícitamente y además negarlo. Entonces ahí estaría la cuestión. Entonces, en el siglo XVI, que es cuando se plantea esta polémica, y incluso en la misma época de Santo Tomás, en el siglo XIII, no aparece tanto este principio. De hecho, yo, lo que he leído, ahora mismo, hace ya tiempo que escribí todo esto, los de Salamanca, por ejemplo, no argumentaban desde el Extra Ecclesiam Nulla Salus. Esto es una cosa más moderna. El principio es más antiguo, porque, y ahora me vas a pillar, porque generalmente que casi no lo cito en no me acuerdo ahora mismo, es de, creo que es San Atanasio, no sé, bueno, me es igual, de quien sea, lo tendría que mirar porque ahora voy a quedar fatal. Pero realmente en la discusión teológica en esta época no aparece como argumento en ningún momento. Porque Santo Tomás entiende que lo que a uno le hace entrar en la Iglesia es la fe. Es decir, el bautismo te da la fe, con lo cual estás en la Iglesia por la fe, y si no estás bautizado, en el momento que alcanzas la fe siendo adulto, quedas justificado y por lo tanto ya estás en la Iglesia. La justificación. Claro, la cuestión es la justificación. Y esta es la clave, además si no va a Santo Tomás va a ver que donde realmente se juega el medio de esto, que es la cuestión sobre la fe, de lo que se habla es de la justificación. Es más, este va a ser el problema del Concilio de Trento, que es inmediatamente antes a la polémica, porque yo estoy analizando una polémica del siglo XVI, es cuando España está evangelizando América, y claro, sucede el Concilio de Trento, ¿y qué pasa? Que los protestantes tienen una doctrina sobre la justificación que es errónea, y la Iglesia la tiene que corregir, y al corregirla, no van a decir, por ejemplo, van a decir que el bautismo ¿es obligatorio? Sí, el bautismo es obligatorio, pero no que el bautismo sea necesario con necesidad de medio, en el sentido de que quien no esté bautizado necesariamente se condena, porque eso jamás lo ha enseñado la Iglesia. Está aparte del bautismo de deseo, que se ha entendido siempre, evidentemente, pero esto se ha entendido de muchas maneras. En realidad Santo Tomás habla del bautismo de deseo, lo llama bautismo in voto, pero no con un deseo explícito, sino que en realidad la persona que conoce la fe y que se ha convertido,
En el caso de que se le propusieran esos medios, el medio sacramental lo aceptaría, pero el medio sacramental nunca se ha vinculado a la salvación al medio sacramental. Quiero decir, si no, un indio nunca se podría haber salvado. Y nadie afirma que los indios se han condenado todos. Pero entonces, por sí solo por la justificación uno pasa a vivir la vida sobrenatural de la gracia. Sí, lo que pasa es que... ¿Algún tipo de sacramento? A ver, uno queda justificado, quiere decir, se recibe los efectos del sacramento del bautismo, en el sentido del perdón del pecado original, perdón de los pecados personales, en el momento de la justificación, pero ¿qué sucede? La ausencia de medios de gracia va a estar. Y ahí es donde está el problema. Es decir, al final esta discusión es una discusión un pelín absurda. Porque uno puede decir, vale, ¿un indio se podía haber salvado? Sí, pero realmente sin los medios de la Iglesia ¿va a poder llevar adelante la vida de la gracia? Con mucha dificultad. Claro, lo que les sorprende a los españoles es el estado, por un lado el estado de ignorancia, pero también la brutalidad de las religiones paganas que se encuentran en América, donde muchas de las religiones, sobre todo en Centroamérica, desde el Caribe, que es donde el primer contacto van a tener, hasta luego la zona de Mesoamérica y tal, con los aztecas y los mayas, se van a ver religiones que están basadas en sacrificios humanos. Entonces lo ven como una cosa horrenda. Además, incluso estamos hablando de soldados, de gente acostumbrada a carnicerías humanas. Esto no tiene problema. Pero el hecho mismo del sacrificio humano les causa repugnancia por el hecho que tiene idolatría y por la manera cruel de la idolatría, ¿no? No es porque fueran gente sensible que se asustara al ver la sangre y tal. Y ellos las descripciones que hacen son descripciones como algo que causa pavor. Entonces la conclusión que van a llegar es: los indios están endemoniados. Esa es la idea que tienen. Los indios están endemoniados. Con esto, además, tiene una base, y es que en aquella época, ya desde la época, bueno, Santo Tomás no, tradicionalmente, las supersticiones no cristianas se considera que son obras del demonio. Aquí hay una teología de las religiones que hoy en día pues causaría, ahí sí que habría problemas, Pero la idea es que todo lo que no, digamos, en cuanto a religión, todo lo que no venga de Dios es una superstición que lleva al demonio. Es decir, el que adora a los ídolos no adora a ídolos como si fueran meras esculturas. Está adorando medios que pone Satanás para confundir a los hombres. ¿De acuerdo? Que es un poco la idea de San Pablo, etcétera, ¿no? Volvieron sus ojos a las imágenes, en vez de adorar al Dios que podían conocer por la razón, que es el Dios invisible, se fueron a las imágenes. Y eso desde el Antiguo Testamento se ve como el acto de idolatría como un acto maligno. Nos dice, no, pobrecitos, como no conocían la verdad, entonces, no, porque se dice, no, deberían poder conocer la verdad. Conocer que Dios existe, que es inmaterial y que por no se le debe adorar en manifestaciones visibles, en el sentido de piedras, troncos, figuras humanas, etcétera, es algo que es de razón natural. ¿Cuál es el problema? Que está el pecado original, que está el pecado, etcétera. Y ahí es donde viene la dificultad. Entonces, gente que está tan metido en el mal, que está además con unas formas de religión tan terroríficas, ¿cómo diantres se han podido salvar? Y es lo que les choca. Pero claro, si no se han podido salvar, entonces esta gente que dices, hombre, si hubieran conocido el Evangelio, a lo mejor algunos podrían haber alcanzado la salvación. De alguna manera, la providencia de Dios les ha negado la evangelización durante 1500 años. Entiéndase la dureza del problema. Entonces, claro, pues se está dando a entender como que Dios pasó de ellos, ¿no? Ese es el asunto. Pero a lo mejor también es porque Dios con nuestra libertad quería que fuéramos y no hemos ido a evangelizar. O porque era imposible en ese entonces. Claro, o sea, no es una cuestión de libertad, estamos hablando de medios técnicos. Por ejemplo, los niños de regreso, los niños que han sido abortados, los niños que no llegan a ser bautizados tan pequeños, ¿se pierden? En esa época, absolutamente todo el mundo afirmaba la existencia del limbo. Entonces, un niño no bautizado... De hecho, va a ser uno de los argumentos, además, que se presenten. Esto tiene su historia. La idea es que un niño, o sea, alguien que no ha podido ejercer el acto de fe, porque si llegas al uso de razón y no haces un acto de fe, entonces ahí sí estás en pecado mortal y te vas al infierno. Esa es la idea. Es decir, cuando llegas al uso de razón, o te vuelves a Dios o caes en pecado mortal. No estamos hablando en pecado original. Es decir, la idea de esa época, esto es una idea de Santo Tomás, es que de alguna manera no se puede tener uso de razón y permanecer solamente en el pecado original. ¿Vale? Aquí una teoría que explica Santo Tomás como el del primer acto moral, que lo van a utilizar algunos precisamente, Francisco de Vitoria, para intentar buscar una manera natural de justificación, que es contrario a lo que define el Concilio de Trento. Lo que pasa es que Francisco de Vitoria la propone antes. Esto es una historia muy curiosa. Pero la idea es esta. Entonces, ¿qué sucede?
el niño antes del uso de razón sí puede estar solamente en pecado original, por tanto, no estando en pecado mortal, no se puede ir al cielo, pero tampoco al infierno, entonces iría al limbo. Y el limbo es un estado que se entiende como de perfección natural, meramente natural, en el que uno está privado de la visión de Dios, pero como no es consciente de su destino sobrenatural, entonces no sufriría por la ausencia de la visión de Dios, pero tampoco llegaría a la felicidad plena. Tendría una especie de felicidad natural, ¿vale? Esa idea hoy no ha sido descartada, pero tampoco está definida por la Iglesia. Entonces, es una hipótesis teológica. Sí, sé que nadie se entiende que la misericordia de Dios puede haber algún tipo de contigo. Ya, pero entonces ahí aparecen muchos problemas, porque eso no se puede explicar. Desde luego, o sea, para hacer teología es necesario partir de lo que dicen las Escrituras, de lo que se nos ha revelado, y no se nos ha revelado nada sobre eso. Y por eso hoy, incluso cuando se afirma, dice, bueno, pues eso, la Iglesia nos confía la misericordia de Dios, pero dice, no, afirmamos que la misericordia de Dios los va a llevar al cielo. No sabemos. Entonces, al tema de si fuera de las iglesias a los no, hoy en día, ¿qué se entiende? Es decir, aquellos jóvenes que dicen, bueno, yo creo en Dios por mi cuenta, tendría que definir qué es creer en Dios. ¿Dios existe? Si el que ha recibido con todos los medios el anuncio del Evangelio que implica a la Iglesia la rechaza, lo tiene complicado. ¿Vale? La Iglesia no dice quién se condena y quién no, pues afirma de alguna manera y con cierta prudencia quién se salva, pues cuando autoriza que se venere un santo como canonizado. Pero y con todo y con eso habría que ver, ¿no? Porque tampoco está claro hasta qué punto se compromete la autoridad de la Iglesia al decir que un santo está canonizado. Eso no está claro, pero luego la Iglesia nunca manda a nadie al infierno. Entonces no puede decir, pues fulanito de tal, no. ¿Por qué? Pues porque no se puede saber las cuestiones interiores, no se puede decir... ahí va a obrar, por ejemplo, muchas veces la cuestión de la ignorancia invencible, y sí que es cierta, es decir, pero que en esa época no, aunque algunos van a intentar ir por ahí, no, y es la hipótesis que yo tengo con Acosta, no vale esa idea. Es decir, la persona que hoy, por ejemplo, niega a la Iglesia, habría que preguntarse si esa persona es culpablemente ignorante o es inculpablemente ignorante. Si fuera inculpablemente ignorante, ese no estar sujeto a la Iglesia no se le debería retener como un pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que objetivamente le van a faltar muchos medios de santificación. Entonces, al no tener esos medios de santificación, pues no tener los sacramentos, por ejemplo, pues está en una condición que desde luego de entrada es indeseable y que le dificulta mucho. Porque claro, vale, fíjate que en aquella época se dice, una persona, por ejemplo, que ignora, es distinto, aquí hablamos otra vez de la fe, nos volvemos a la fe, que es de lo que trato, porque yo en esa tesina no hablo de la Iglesia intencionalmente porque no se plantea ese debate, insisto, es un debate que es más antiguo y más moderno, pero en estos siglos, del siglo XIII al siglo XVII, no hay un problema con la Iglesia en este tema. Directamente es que ni se menciona, al menos en lo que yo he leído. Pero lo que se dice en aquel momento, por ejemplo, de cara a la fe, es una persona que ignorantemente desconoce el Evangelio y por lo tanto no tiene fe como para salvarse, se condenará, pero no por increencia, se condenará por otro pecado. Porque sea un asesino, un ladrón, un mentiroso, lo que sea, algún pecado mortal que le llevará al infierno. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque parecería injusto, porque al fin y al cabo dice, ¿cómo va a tener fe si nadie la ha predicado? ¿No? Le falta el medio. ¿Me explico? Entonces, Dios no niega la gracia. De tal manera que dice uno, pues tampoco te va a exigir, por lo tanto, que tengas fe, pero al no tener fe no estás justificado y al no estar justificado sigues has cometido pecado mortal, como he dicho, al llegar al uso de razón, la idea es o te justificas o te condenas, o sea, a nivel de o llegas a la gracia o caes en pecado mortal, esta es la idea de Santo Tomás, y entonces, evidentemente, sí, y es por donde van a ir, por ejemplo, el autor que defiendo yo, sin la exposición objetiva de la fe y de la fe en Cristo, que es donde vamos al problema, no vas a llegar a la gracia, esta es la cuestión. Entonces, por lo tanto, el que no recibe el conocimiento de Cristo necesariamente va a caer en pecado mortal. Pero su pecado mortal no va a ser la increencia, no va a ser la infidelidad, que es un pecado mortal, obviamente, no tener fe, sino que su pecado por el que se va a condenar va a ser otro. O sea, al que se le expone la fe y niega la fe, el que se resiste a creer será condenado. Entonces, ahí no hay escapatoria. Ese se condena por la infidelidad. Pero porque se resiste a creer, es decir, porque se le ha expuesto la fe en Cristo y la ha rechazado. Y si la ha rechazado culpablemente, no tiene escapatoria, se va al infierno. La fe es literalmente, o sea, es absolutamente necesaria para ir al cielo, y sin fe no se puede ir al cielo.
Y ahí está el problema de los niños muertos sin bautismo. ¿Cómo salvamos eso? Porque el niño que recibe el bautismo recibe la fe, aunque no puede ejercerla, con lo cual con esa fe ya se salva. El que no, y ahí es donde hay un problema. Pero entonces no puede caer un poco en la idea luterana de solo la fe basta. Si solo hablamos de la fe... Pero es que ahí hay que ir al texto, por ejemplo, del concilio. Y el texto del concilio dice, ¿cómo se realiza la justificación? Bueno, la justificación se realiza por la fe y por las obras. Pero la fe es el acto de fe. Y luego las obras que suponen un acto de arrepentimiento. ¿Vale? Tiene que ser las dos cosas, la fe y el acto de arrepentimiento. Entonces, la fe, el problema es que los luteranos lo van a entender como un acto vacío. Van a confundir la fe con la confianza. Y la confianza en sí no pertenece a la fe, sino a la esperanza. La fe es un acto intelectual y ese es otro de los problemas que tenemos. Si es un acto intelectual, tiene que afirmar como ciertas una serie de proposiciones. Las proposiciones es Cristo es el Hijo de Dios y Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la idea. Y al menos tiene que afirmar eso. Y si no afirma eso, entonces no tienes fe. La idea de los protestantes es que la fe no tiene por qué tener un contenido objetivo. Ojo, no solo protestantes, algunos católicos también. Los molinistas, jesuitas, llegarán a caer en esto. Hablarán de actos naturales que se hacen... Sí, siguen a Luis de Molina, que es un jesuita. Que es una gran... Bueno, desde el punto de vista es un error teológico, aunque en realidad no está condenado, pero porque fue todo el tema de las controversias de Auxilis. Sí, pero ahí algunos jesuitas hablarán de la posibilidad de hacer actos naturales que se sobrenaturalizan. Por ejemplo, entonces uno podría tener un conocimiento de Dios que existe, porque yo lo puedo saber, porque veo las cosas y digo, tiene que haber alguien que lo haya hecho, entonces ya eso, y entonces ese contenido, que es el contenido objetivo, es decir, Dios existe, podría quedar sobrenaturalizado por la gracia, y eso sería un acto de fe, ¿vale? Eso desde el punto de vista tomista no vale, porque para Santo Tomás la fe, primero, es una virtud infusa que no puede partir de lo natural, sino que viene de Dios y conduce a Dios, es virtud teologal, y el contenido tiene que ser recibido por revelación de alguna manera. ¿Cómo esa revelación Santo Tomás da? Ahí sí que abre la manga todo. ¿Qué decir? Porque dice uno no. Porque ¿cuál es el problema? De que los teólogos de Salamanca van a entender que la única manera de recibir la fe, y es donde está el problema, es cuando llega un cura y te predica el Evangelio. ¿Vale? Sí. Entonces dicen, claro, objetivamente eso en América no ha pasado. Claro. Y si no ha pasado en América porque no ha ido nadie a predicar el Evangelio, eso quiere decir que todos los que ha habido allí se han condenado. Y entonces dicen, por lo tanto, tiene que haber una manera de que alguien se salve sin fe. ¿Vale? Y ahí es donde entra Francisco de Vitoria. Mi autor, José de Acosta, dice, no, Santo Tomás reconoce que hay muchas maneras de recibir la fe. Por ejemplo, dice, ¿y qué pasa? Y se pregunta el mismo Santo Tomás, ¿y qué pasa si un niño nace en la selva y es criado por las fieras? Y entonces ese se va a condenar. Dice, si hace lo que está en su mano, movido por la gracia, obviamente, pero la gracia puede moverte, incluso no teniendo fe, te puede mover la gracia, por ejemplo, que te conviertas. Porque las obras, al final, las obras que llevan de disposición a la fe, son obras que tú haces cuando todavía no tienes fe y están movidas por la gracia, y hay todo un asunto. Entonces, son gracias actuales, gracias concretas que Dios da para que tú obres bien. Y si estás en pecado, te dispongas a la justificación, y si estás justificado, pues hagas obras meritorias. Pero para todo tiene que haber una gracia actual. Si Dios no da la gracia, tú no haces nada, ¿de acuerdo? Y menos para la salvación. Entonces, la idea es, a un niño que está en la selva, Dios, si hace todo lo que está en su mano en el orden natural, porque se ha movido por la gracia, pero en el orden natural, porque una cosa y la otra, en Santo Tomás no hay contraposición entre la gracia y la naturaleza, sino que la gracia perfecciona la naturaleza. Entonces Dios, de alguna manera, dice Santo Tomás, le dará el contenido objetivo de la fe. Bien sea por un ángel o le mandará un predicador. Y dice, ¿y cómo te va a aparecer un ángel? ¿Y por qué no? Es que Santo Tomás lo afirma. Sí, y Santo Tomás no es tonto, quiere decir, ¿por qué no te va a mandar un ángel? Claro, casos de este tipo, bueno, tenemos a San Pablo. San Pablo nadie le enseñó el Evangelio, Dios se lo reveló directamente. Es que no es posible esto. Y Santo Tomás dice, sí. ¿Cuál es el problema? Y es donde los de Salamanca les cuesta. A Santo Tomás parece que piensa en un mundo en el que estos casos son, un niño ahí en la selva y tal. Cuidado. Dice también Santo Tomás, un niño criado entre infieles. Santo Tomás conoce a los musulmanes. ¿Y qué pasa si un niño ha nacido en un mundo musulmán? Donde, por ejemplo, ni siquiera es cristiano porque no cree que Cristo sea Dios.
Entonces dice, pues bueno, pues pasaría lo mismo, o sea, criado entre infieles. O también se habla de Santo Tomás habla de la existencia de naciones paganas, él habla del norte. No es que esté pensando explícitamente en los vikingos y tal, por cuestiones bíblicas y eso, pero sí dice que en el norte hay paganos que no han conocido el Evangelio. Es verdad que más o menos piensa que todo el mundo ha sido evangelizado. O sea, nadie concibe un continente aislado donde no llega ningún predicador. Eso en esa época no lo concibe nadie. Sí. Pero el argumento es muy flojo. Pensar que como Santo Tomás lo ve para casos así, entonces es impensable que pueda haber un ángel. Bueno, en fin, tenemos una. Segundo, el envío de un predicador. Ahí tenemos casos. En América, por ejemplo, yo lo cito en el libro, está el caso de la venerable Madre María Jesús de Ágreda. Es verdad que es un caso muy discutido, pero no sé si sabes que Fray Junípero Serra, cuando estaba predicando por California, se encontró con indios que ya conocían a Cristo. Y él es el primero que llega hacia el norte por tierra, porque ya por mar sí se había ido, pero por tierra por la zona de California, y llega a sitios donde no conocían a Cristo. O sea, de nadie había predicado y resulta que conocían a Cristo. Y cuando le pregunta a los indios, oye, pero ¿cómo puede ser que sepáis esto? Dice, no, es que una señora vestida de azul nos lo ha contado. La venerable Madre María Jesús de Ágreda cuenta que ya se bilocó y fue una zona de paganos a predicar el Evangelio. Insisto, hay algunos que dicen, bueno, pero esto es una cosa que se fabrica después, tal, lo que uno quiera, pero dices, ¿y esto por qué no? Segundo. Tercero, que es a lo que vamos con José de Acosta. José de Acosta lo que ve es, los indios de América, de hecho, han hecho lo necesario para la fe, ¿y qué ha hecho Dios? Mandarles un predicador, los españoles. ¿Me explico? Es decir, evidentemente esto no soluciona el problema anterior, si se salvan los indios no, pero a mí lo que más me interesa de esta tesis es precisamente esto, cómo se une la defensa a ultranza de la necesidad de la fe en Cristo para la salvación, que esto es de José de Acosta, solo de él, porque se pelea con todos los de la Escuela de Salamanca. Todos se empeñan en intentar decir, no hace falta creer en Cristo para salvarse. Hace falta, basta con tener una especie... Eso es. Basta con tener una fe implícita, pero habiendo en una creencia natural de que Dios existe, que en realidad no cuadra. ¿Me explico? Es una fabricación extraña y Acosta lo ve más fácil y dice, mira, que sí, que es muy complicado, pero no hay por qué pensar que todos los indios han condenado. Y él defiende que muchos indios se han salvado. Porque además él, que sí ha conocido a los indios, diferente de los de Salamanca, que ninguno viaja a América, pero él sí. Además en zona de indios, se ha metido en mitad del lago Titicaca, predicando a los uros, que vivían allí en estas islas artificiales en mitad del lago. O sea, con la gente realmente nativa, él estuvo trabajando y él dijo, oye, qué gente muy buena. Y claro, ¿se descarta el punto de que lleguen a través de la razón y la revelación natural? Claro, es que ahí está el problema. Entonces, el problema es que si uno por la razón pudiera llegar a la fe, entonces ya no sería fe. O sea, Santo Tomás cuando explica la fe dice que la fe, el contenido objetivo de la fe, tiene que venir de Dios. Y tiene que venir de Dios a través de una revelación. ¿Me explico? Porque al final, ¿qué es la fe? ¿Cuál es decir qué es la fe? No me voy a decir. Bueno, la fe es creer en algo que no se ve, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque Dios te lo revela, por la autoridad divina. Porque yo puedo creer que tú me digas ahora mismo que pues fuera está lloviendo. ¿Me explico? Yo te puedo creer o no creer, pero me creo porque me fío de ti. Por la autoridad que tú tienes, digo, esta chica nunca me miente, entonces evidentemente me creo que está lloviendo. Resulta que está haciendo un sol tremendo, ¿no? Entonces, ¿me explico? Entonces ahí cabe la posibilidad de que me engañes. Y esa sería la fe natural. Pero la fe natural implica que yo creo por la autoridad de aquel que me revela. Entonces tiene que ser Dios el que revela, si no cuadra, si no ya no se cumple la fe. Entonces si yo con mi cabeza, con mi mente he llegado a la conclusión de que Dios existe, cosa que se puede hacer efectivamente, eso no puede ser de fe porque eso ya no estaría basado en la autoridad de Dios, ya no responde a la definición de fe. ¿Me explico? Además Santo Tomás es palmario al decir que la fe y la ciencia son contrapuestas y son irreconciliables. Y esto hay que explicarlo bien. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento demostrado a partir de las causas. Es decir, ¿cómo llego a saber yo que Dios existe? Yo veo las cosas y digo, las cosas tienen que tener una causa, me remonto a esa causa primera y llego a la Dios existe. ¿Vale? Y ese conocimiento es un conocimiento de ciencia. Y la ciencia, Santo Tomás dice que es lo mismo que la visión, por eso la ciencia provoca evidencia racional. Yo tengo una evidencia. Ahora, si la fe es creer lo que no se ve, no puedo creer en lo que estoy viendo. ¿Me explico? Tú me dices, fuera está lloviendo, sí. Y yo te creo. Pero si yo digo, espérate un segundito, voy a abrir la ventana y miro,
Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me crees? No, sí te creo. Pero... No, pero quieres ver. Pero lo considero incompatible, entonces. Totalmente. Si uno sabe que Dios existe por ciencia, entonces ya no lo puede creer por fe. Lo cual, y pone incluso una cuestión, y eso entonces elimina el mérito de... No, dice, al contrario, lo aumenta. Pero ojo, cuando estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que se llaman los preámbulos de la fe, es decir, aquellas verdades que son accesibles por la razón. Bueno, pues estas verdades, Santo Tomás enseña, no sirven para la salvación. Por esta misma razón. Dices, hombre, pues podría ser, no sirven para la salvación hoy, esta es la cuestión. Porque ahí Santo Tomás tiene una teoría, todo esto lo saca de la Sagrada Escritura, es decir, no es una cuestión que se figure, sino que está tomando toda esa Escritura. Y dice, vale, antes de la promulgación del Evangelio, había dos estados. Él distingue tres situaciones, ¿vale? La situación de Adán y Eva, la situación del hombre caído en pecado antes de la promulgación del Evangelio, y la situación del hombre ya redimido después del Evangelio. Entonces dice, Adán tenía fe, sí, Adán tenía fe. ¿Y en qué creía Adán? Bueno, pues Adán creía, por ejemplo, en la encarnación de Cristo. ¿Vale? Adán creía en profecía, como profecía, ya hay fe, porque creer en las profecías es ya tener fe en que el Hijo de Dios iba a encarnar. Pero lo que no sabía, dice Santo Tomás, dice, antes de Adán pecar, lo que no sabía es que Cristo, por ejemplo, iba a morir en la cruz, porque, es decir, antes del pecado no. Entonces, aunque la eternidad, pues todo está escrito, digamos, pero sería absurdo, ¿no? Pero luego después ya sí, porque Adán pierde la gracia, pero no pierde la fe la sigue teniendo. Ahora, después de Adán, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos, dice ahí, es donde aparecen los mayores y los menores. Porque Santo Tomás, una de las cosas, bueno, me podría extender mucho, es el tema jerárquico. Santo Tomás todo lo ve ordenado y todo lo ve jerárquico, es que hay jerarquías y hay mayores y menores. Y entonces, en el pueblo de Israel tenemos, no solo el pueblo de Israel, sino en general, en la humanidad antes de Cristo tenemos los mayores, ¿quiénes son? Los profetas y los reyes de Israel. Esos, dice, creían explícitamente en Cristo. ¿Cómo que creen en Cristo? Sí. Porque, por ejemplo, cuando dice el rey David, oráculo de mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, el mismo Jesús, cuando explica ese pasaje, dice, ¿de quién está hablando aquí David? ¿Para mí? Bueno, eso tiene que ser fe literalmente fundado por Dios, ¿no? Claro, pues, no, es que la fe siempre es infusa, no hay otra. La fe como virtud teologal siempre es infusa, no existe la fe natural de ese tipo. La fe natural es una cosa, y esto una vez más, en el mundo tomista, los monistas ya es otra historia, pero en el mundo, la fe sobrenatural es una cosa totalmente distinta de la manera, digamos, de confiar en alguien en el punto de vista natural, o de creer en alguien naturalmente. Es otra cosa, entonces, por supuesto, es infusa, como todas las virtudes sobrenaturales. Pero la cosa es esa, dice, que los antiguos creían en Cristo, y en cierto modo también en la Trinidad, pues sobre todo en Cristo. Bueno, al final, si tú crees en Cristo, crees en la Trinidad porque Cristo es el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, la idea de que el Hijo de Dios iba a encarnar estaba en las profecías, y todo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿eso lo sabía un campesino del pueblo de Israel, así del pueblo? Pues a lo mejor no. Peor todavía, ¿y un pagano? Y entonces he ido a entender, bueno, pues el pagano, incluso siendo muy sabio, estaría en la misma situación que un menor. Es decir, ¿en qué podría creer? Sí, en aquellas cosas que se pueden creer por la mera razón, que dice, por ejemplo, Hebreos, ¿no? Que Dios existe y que es justo y remunerador. Con eso, en el Antiguo Testamento bastaba para ser justificado. Entonces, podían ser justificados, por un lado, los justos de Israel que creían en el Hijo de Dios a través de las profecías, y también aquellos justos de Israel que sin conocer las profecías plenamente, porque no las entendían del todo, pero sabían que Dios existía y con eso les bastaba para salvarse. Por la gracia de Cristo, ¿ah? Siempre. Con la salvación, eso sí, siempre por la gracia de Cristo. Aunque lo que digan, y ahí es donde viene, porque explícitamente creían en Dios, lógicamente se les había revelado que Dios existe, e implícitamente creían en Cristo. Ahora dice, después de la promulgación del Evangelio, dice Santo Tomás, todos, mayores y menores, están igualmente obligados a creer en Cristo. Explícitamente. Y claro, uno dice, entonces volvemos al problema, ¿y entonces qué pasa aquí? ¿Cómo pueden salvarse los indios? Y claro, el tema es, ¿qué significa creer explícitamente en Cristo? Hemos dicho que los del Antiguo Testamento, por las profecías, creían explícitamente en Cristo. Bueno, pues, y es donde incluso, esto no lo dice tanto Acosta, pero digo yo, ¿acaso no hay profecías verdaderas en el mundo pagano? Y entonces aquí hay una cuestioncita preciosa de la Suma,
que es dentro de las cuestiones sobre la profecía que tiene Santo Tomás, que además son de top de Santo Tomás. Santo Tomás se pregunta si los profetas de los demonios siempre dicen mentiras, siempre dicen la falsedad. Los profetas de los demonios, porque para Santo Tomás, insisto, cualquier religión que no sea la verdadera es de los demonios. Entonces los profetas paganos son profetas de los demonios, ¿vale? Y dice, no siempre. Y entonces utiliza una frase suya que me encanta, que está tomada del Ambrosiaster, que esta sí me la sé, que es la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Esta frase es del pseudo Ambrosio. Y entonces dice, claro, a ver, primero, porque no se puede decir falsedad siempre. Es absurdo. Es decir, algo de verdad tiene que haber, por tanto dicen algo de verdad. Dice, pero incluso providencialmente Dios ha querido que a veces los profetas de los demonios digan cosas verdaderas. Y pone un caso que es de la Sagrada Escritura, que no es un caso igual, otra vez, de lucubración suya. El profeta Balaam. El profeta Balaam es un profeta pagano, encargado, ahí ya me voy a equivocar si es por los moabitas, no estoy muy seguro, para maldecir a Israel, que cuando llega a intentar maldecir a Israel, resulta que profetiza a Cristo. ¿No? Se levanta una estrella de la casa de Israel y tal, no sé cuándo, que es Cristo. Entonces, Balaam está hablando de Cristo, y Balaam, para poder profetizar a Cristo, está dando una revelación que quien la escuchara estaría recibiendo el contenido material objetivo que hace falta para creer en Cristo, en el grado más mínimo, que es creer en Cristo, al menos en profecía. Entonces, y es donde entro yo. ¿Por qué hay que decir que en América no pudo haber una revelación de este tipo? Claro, Dice, bueno, tenemos un indio que es muy bueno, que ha hecho todo lo que está en su mano para recibir la salvación, que no le va a mandar mañana a Cristóbal Colón porque falta todavía 300 años para que viaje, ¿vale? Sí. Oye, ¿por qué no va a haber el chamán de su pueblo que se le encienda la bombilla igual que al profeta Balaam y le dé una revelación que en contenido objetivo le sirva para justificarse? A lo mejor este se justifica y dice, no, pues luego va a andar con las suyas y se va. Pero imagínate que le da un infarto en ese momento y se muere, pues se va al cielo. Está justificado, se va al cielo. Si no está bautizado, no hace falta. Santo Tomás jamás condiciona el bautismo material, el bautismo con el signo sacramental para recibir los efectos de la salvación se te dan por la justificación. La justificación que implica un acto, ojo, que implica fe y obras, las dos cosas. Sí, en realidad habla de disposiciones. El tema de las disposiciones ahí tendríamos que explicarlo, pues es un tema complicado, porque ahí el Concilio de Trento utiliza una expresión, un término, disposición es un término filosófico, de la física aristotélica, ¿vale? La disposición es un accidente del tipo, de la cualidad que modifica cualitativamente una sustancia, pero sin llegar, lógicamente, a hacer un cambio sustancial. Pero para que haya un cambio sustancial hace falta una serie de disposiciones. Yo, por ejemplo, lo explico, hay una explicación de cómo, porque claro, por ejemplo, el bautismo, la fe, para recibir la fe, la salvación, necesitas disponerte. Sí. O sea, para recibir la gracia necesitas disponerte. Pero la disposición es obra de la gracia, porque esa disposición no es natural. Al menos en el último punto. Entonces, ¿cómo puede darse esto, no? Y entonces ahí, desde la física aristotélica, se puede explicar. Es muy largo. Entonces, por eso es que Jesús dice que aquellos que no creen en el Espíritu Santo o pecan contra el Espíritu Santo no podrán ser salvados porque se niegan, o sea, impiden recibir esa disposición. Yo creo que va por otro lado. Sí, Jesucristo más bien está ahí, está hablando literalmente de los judíos y está hablando de aquellos que niegan los medios de salvación, que niegan la gracia. Es el pecado contra el Espíritu Santo, que igual es muy misterioso y de hecho pues, muchos interpretan es esto o lo otro, ¿no? Pero yo creo que en el contexto está, digamos, hablando de aquellos que directamente negaran el camino de la salvación. Pero esto no se aplicaría tanto a esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, a lo que vamos es lo siguiente. O sea, por ejemplo, José de Acosta, que digo es el autor al que yo he estudiado más, que es un tipo espectacular, que es de la segunda generación de jesuitas, que va a América, es el segundo provincial de América, del Perú, perdón, que es el que idea el método de la reducción jesuítica, que luego se va a aplicar en el Paraguay, él lo aplica en Juli, en la Sierra del Perú, y que luego sus discípulos van a ir al Paraguay a ponerlo en práctica, y de ahí bien, a ver, no es exactamente lo mismo, pero van a ser gente formada por él. Él escribe un libro que se llama El de Procurando Indorum Salute, donde aparece todo esto, que es una maravilla, que es un canto a la evangelización, y donde en el fondo está diciendo dos cosas. Primera,
los indios se han podido salvar antes del Evangelio. Segunda, los indios se pueden salvar ahora, porque el problema que tienes es que estamos en 1580, es decir, ya casi 100 años después del descubrimiento de América. En el Perú ya se llevan 50 años de evangelización y está bajando la fuerza evangelizadora. La gente está diciendo, es que esta gente no le entra, ¿me explico? Y él insiste, no hay que desesperar de la salvación de los indios. Y tiene así uno de los epígrafes, es decir, no hay que desesperar de la salvación de los indios. Porque lo que defiende es que el indio, y es que ¿dónde está el problema? Y este problema, por eso digo, es muy actual, porque algunos decían, mira, déjales que sigan con sus religiones, porque ¿qué pasa? Si les obligamos a creer en Cristo, llegamos y les explicamos que Cristo es Dios y tal, y resulta que se convierten, porque se estaba convirtiendo todo el mundo, les estamos obligando a cumplir la ley de la Iglesia. Y, hombre, pues luego resulta que son adúlteros, que son pendencieros, que son tal, y cometen muchos más pecados que antes. Pero pecados en relación a su estado de gracia, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir a misa los domingos y tienen que cumplir las leyes de la Iglesia. Y no las cumplen porque su tradición pues todavía les pesa, ¿no? Entonces algunos decían, mira, déjate de andar por ahí los cerros ahí todo el tiempo que perdemos, construyendo iglesia, evangelizando a la gente, que crean lo que les dé la gana. Total, ¿no se han salvado antes? Esta es la cuestión. No se han salvado antes de que... O sea, Dios no ha podido condenar a todos los indios. Porque si no sería Dios, sería muy malo. Luego entonces se les ha podido salvar. Pues se les ha podido salvar. Ojalá siga salvando ahora. Y nosotros nos quedamos a lo nuestro, no vamos a predicar. Eso es literalmente, y ese es el problema. Y por eso yo he querido escribir esta tesis. Eso es lo que se está haciendo ahora. Eso es lo que vamos. ¿Me explico? La defensa que hace José de Acuesta me parece que es muy equilibrada, porque por un lado está diciendo, no, es necesario ir a predicar el Evangelio y que la gente conozca a Cristo, porque si no, no se van a salvar. Eso primero. Segundo, esto, además, no es una iniciativa mía, sino que es la respuesta que Dios da al hecho de que esta persona efectivamente esté dispuesta para la salvación. Entonces, cuando yo voy a predicar el Evangelio, no estoy imponiendo una cultura extranjera. Claro. No estoy llegando a alguien que estaba muy feliz viviendo su vida y que total se iba a salvar igual, sin pura ignorancia, que lo que en algunos. Bueno, si uno cumple el natural, es ignorante, ya se salva y tal. Entonces dices, no, porque si cumple el natural, entonces lo que hace Dios es providencialmente mandar un predicador. Aquí llego yo y le digo, mira, que en Cristo, que si no te vas al infierno, Y entonces va en Cristo. El problema es que ahora lo que se dice es, no, todas las religiones valen. Entonces un budista, hombre, pues sí. ¿Acaso un budista también tiene sus cosas buenas, no? Entonces déjale, no le vayas tú a imponer una cultura extranjera, ¿me explico? Y eso es a lo que voy. En la introducción del libro, yo cito una parte del prólogo de uno de los libros, de mis libros favoritos, que es el itinerario espiritual de San Francisco Javier, que es de un libro de León Dufour, que es una auténtica maravilla, y que es un libro escrito justo antes del concilio, en los años 50, si no me equivoco, donde León Dufour examina la espiritualidad de Francisco Javier, que no estaba muy trabajada. La vida de San Francisco Javier sí, está el famoso Surhammer, la obra de la vida de Francisco Javier, que es alucinante. Hay una extendida y una reducida, y que cualquiera de las dos son emocionantes. Tenías las cartas de San Francisco Javier, que son esa carta donde dice que le dan ganas de ir a la Sorbona como hombre que ha pedido el juicio, dando grandes voces, explicándoles cómo muchos se pierden y tal. Impresionante. Y luego, este libro lo que trata es de la espiritualidad de Francisco Javier. Maravilloso. Pero en el prólogo es muy gracioso, porque la edición que hay en español, que es de los jesuitas, pero no sé si es de Salter, no recuerdo cómo se llama, es una biblioteca espiritual jesuítica y tal, una colección. Te traen los dos prólogos, la de la edición de 1950 y tantos y la edición de los años 80 o por ahí, no sé qué, es que ya, claro, antes y después del concilio. Y tú comparas los dos prólogos y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y yo cito, en la introducción de mi obrita, cito dos fragmentos, dos párrafos de los dos prólogos. Entonces uno te dice, algo así como la epopeya de Francisco Javier salvando almas, doliéndole los brazos de bautizar, es una muestra de lo que poco más o menos tenemos que hacer todos los cristianos y todos los misioneros encuentran luz y tal, como dice, ¡oh, qué maravilla! Y en el otro, ese es delante del concilio, obviamente, después del concilio te dice, claro, es que cuando San Francisco Javier pensaba que la gente se iba al infierno si no creía en Cristo, en realidad, podría decir, uy, uno era poco conciliar, ¿no? O algo así, no sé. Porque claro, ¿acaso el no sé qué dios hindú no puede ser también, no dice que sea semejante a Cristo, pero una cosa que dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, en el fondo,
lo que antes era una alabanza a Francisco Javier ahora es una especie de crítica. Porque, hombre, San Francisco Javier les podía haber dejado tranquilos. Si al final no eran malos. Los indios, en este caso, de la India, que decir, porque San Francisco Javier se fue a la India oriental, ¿no? A la India, Japón, etc. Dice, si ellos ya creían en sus dioses, déjales. Y ahí es donde está la clave. Entonces, esto no viene del concilio, obviamente. El concilio no dice esto, pero sí que es cierto que en torno al concilio, antes y después, ha habido todo un movimiento que yo, por ejemplo, lo señalo también, señalando un poquito a Runner con la idea de los cristianos anónimos y su idea de salvación, que en el fondo, que también es muy jesuítica, viene ahí mucho de los jesuitas, y del molinismo, tiene esta cuestión digo, jesuitas de tiempo atrás, hoy yo creo que los jesuitas ya se convirtieron en su momento, luego, en fin, habrá cada uno será su padre y su madre, pero sí toda la escuela teológica jesuita de los siglos XVII y XVIII tiene un poco este peso de la idea, que luego Runner va a sistematizar ya en otra historia y por una serie de influencias filosóficas, la idea de que en el fondo todo lo humano es cristiano. O sea, sería una cosa así, ¿no? O sea, todo en el fondo lo que es genuinamente humano está en el horizonte de lo cristiano. Solo, ¿no? Claro, entonces, quiero decir, por eso es lo de los cristianos anónimos. Es decir, el hombre mismo que busca el bien, que busca la verdad, ya está siendo cristiano, aunque no lo sepa. Y ahí es donde, claro, ahí vamos, porque ¿qué pasa? Que las teorías de la fe implícita, que es la que, por ejemplo, desarrolla sobre todo Melchor Cano, una especie de fe implícita vacía de contenido, que es una cosa absurda. Claro, insisto, ellos tienen que despojar de contenido a la fe porque no ha habido predicación. Entonces, ¿de dónde sacas el contenido? La fe tiene que tener un contenido objetivo, si no estamos en el protestantismo. Pero ellos inventan una manera de que podría haber una fe sin una especie de contenido. Es una cosa, oye, duele la cabeza leyéndolo. Yo leí la teoría de que se hizo un poco la ciencia media y todo eso. Lo de la ciencia media es horroroso, sí, pero no es tanto eso. Estos son tomistas, pero es una de las primeras escuelas de Salamanca. Estamos hablando de Francisco Vittorio, Domingo de Soto y Melchor Cano. Y las teorías son... Yo hago traducciones en la tesina, claro, no lo pongo todo, pero lo voy poniendo y uno se da cuenta como decir, esto es muy enrevesado. Sí, porque era muy difícil de justificar. Es decir, la solución tomista es mucho más simple. Lo que pasa es que te da con la dificultad de creer en la providencia. Y una pregunta, entonces, todo eso de que la fe explícita en Cristo es necesaria, ¿está contemplado como tal, aparte de Santo Tomás, dentro directamente del magisterio, del catecismo? No hay una definición estricta. Esa es la cuestión, pero es una cuestión abierta, por eso yo lo planteo dentro de una polémica teológica. No hay una... A ver, que Cristo es el que salva, sí, eso no hay duda, que el que se salva por la gracia de Cristo, que se salva dentro de la Iglesia, aunque visiblemente, no dentro de la Iglesia visible, aunque solamente esté en la Iglesia invisible, esto también está, todo eso está claro. Pero la cuestión es necesario conocer explícitamente y afirmar explícitamente la fe en Cristo para la salvación. No está recogido dentro del magisterio, ni eso ni lo contrario. Entonces estamos en una cuestión abierta, una cuestión discutible, que era discutida en ese momento y discutida después. Y yo creo que no se puede afirmar ni una cosa ni la otra como dogmáticamente definido. Y está bien que no sea así. Es decir, hay libertad. Ahora, lo que sí se puede examinar, y es lo que le preocupa mucho a Costa, son las consecuencias de una postura y de la otra. Claro, porque al final se acaba diciendo, pues no la angelicemos. No claro. Lo cual no tendría por qué, pero a Costa eso le huele. O sea, dice, si esto va por aquí, me temo que lo que va a pasar es que vamos a olvidarnos de los indios, porque predicar a los indios es un rollo. Lo veían así, es decir, hay que estar todo el día, y cuando te das la vuelta ya están otra vez haciendo idolatrías, y hay que volver, y luego después va a haber que hacer lo que se llama la extirpación de idolatrías, que es un rollo también. Es decir, es mucho trabajo. Casi parece mejor, oye, mira, vamos a hacer nuestras ciudades para españoles, y a los indios que les cruzan. Y habría gente que lo pensara. O sea, uno tiene que asumir el gasto brutal en hombres y en dinero que supuso la evangelización. O sea, hoy cuando la gente habla, no, pero es que ir a Marte supone un gasto, es ridículo. O sea, ir a Marte, los españoles en aquella época hubieran tirado cohetes, hubieran ido a Marte, hubieran ido a Júpiter cuando fuera, se les daba igual. Total, a ver si había un marciano para poder evangelizar. Hubieran hecho lo que fuera, porque les daba lo mismo. O sea, el gasto que supone llegar de golpe y en cuestión de 10 años fundarte el 80% de los pueblos que existen en Perú, por ejemplo. En Perú, ¿qué dices? Vale, no, en Perú, bueno, en la zona de Lima, si uno ha ido, pues en la zona, o en todo lo que es la costa peruana, es así llanita. No. Súbete a 5.000 metros de altura a fundar un pueblo. Porque aquí en España, ¿dónde subes a 5.000 metros de altura?
¿sabes? Es decir, y esto, estamos hablando de Perú. Perú no hablo del Perú de ahora, hablo del Perú de entonces. Perú de entonces es como 6 veces el Perú de ahora, era toda Sudamérica. Pero hablo también de la zona de Centroamérica, que era la otra mitad de América, ¿me explico? Entonces, dices, era mucho más cómodo haber dicho, mira, que les dé morcillas. Si se van a salvar igual, ¿para qué les vamos a evangelizar? Y esta es la preocupación, de verdad, que si uno lee el de Procurando Indonus Salutem, que se llama, de Procurando es la búsqueda de la salvación de los indios. O sea, el deseo por la salvación de los indios, eso es lo que él tiene. Es decir, ¿y por qué es necesario evangelizarlos para que se salven? Porque si no, no se salvan. Pero insisto, no por decir, y entonces, bueno, si han estado 1500 años sin evangelizar, no pasa nada. Dice, ya, pero es que ahora, en este momento, Dios ha decidido que es el momento de que llegue este tipo de evangelización. En otro momento habrá bebido otros medios. Y habrán sido poquitos posiblemente los que se salven. Nadie pensaba que se habían salvado todos los indios. Habría alguno, por ahí muy bueno, que se hubiera salvado. O gente, pues sencilla y esto, pues evidentemente habría otros que no, que eran los inmorales, pues como pasa ahora, vete tú a saber, nadie sabe. Tampoco la Iglesia se plantea mucho, son muchos que se salvan, no son pocos, eso es una cuestión moderna. Pero en aquella época dices, no, pero la cuestión es que si no se salva ninguno... A ver, poner los medios para que se puedan salvar. Claro, esa es la cuestión de los medios. Porque ¿qué pasa? Que si los medios necesarios para la salvación son la predicación de Cristo, entonces me toca ir. Ahora, si puedes hablar por otro medio, pues no me molesto. Claro, pero ¿qué es el problema? Es que, oye, irte de misionero es un rollo. No es agradable, me parece muy bonito y tal, pero tú te vas ahora mismo a África y te matan y tal, y le dices, hombre, pues si se van a salvar igual, ¿para qué vamos a irnos de misiones? Pero de verdad que es así. Es decir, hoy tenemos gente que está en la zona de la selva amazónica, hace años, cuando el tema del síndrome de la Amazonía, o Amazonia, y alguno que decía que estaba orgullosísimo porque en no sé cuántos años de misionero que no había bautizado a nadie. Que él respetaba las creencias de la gente, que él estaba allí simplemente para testimoniar la fe, pero que no preocupa, que él lo intenta. Bueno, vamos al mundo actual, no buscamos que nadie se convierta, no queremos que nadie se haya... Nos da igual. Es que no tenemos hoy. No, que uno sea judío, sea musulmán, que más da, si lo importante es que estemos a gusto juntos y eso no es cristiano. Eso es lo que le pugnaba a esta buena gente. Y el peligro que él veía, estando, insisto, con los indios, en las propuestas de los salmantinos, que oye, yo les tengo una devoción a todos ellos, yo voy a rezar allí a la capilla, capillita que hay en el claustro de San Esteban en Salamanca, donde están enterrados los salmantinos, yo voy allí a rezar, porque yo les tengo devoción. Pero hermano, o sea, él que estaba con los indios decía, ojo con estas teorías, que si estas teorías se imponen, se nos arruina. ¿Y qué sucede? Que José de Acosta, provincialmente, conoce a un tipo que es otra figura. Es un fiera, que se llama Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo, que es un laico, era un laico español, que le nombran obispo de Lima, le meten en un barco y le van dando las órdenes, y llega allí hecho obispo, pero que era laico, y obispo de Lima. Él, después del Concilio de Trento, recibe una serie de indicaciones sobre que hay que hacer concilios provinciales, que hay que evangelizar, que hay que visitar la diócesis. Claro, hombre, si tú tienes una diócesis como yo, que sea la diócesis de Cuenca, que es grande, en carro llegas a lo mejor una semana, te la puedes recorrer, ¿eh? No, es que Santo Toribio tiene una diócesis que es más como 3 o 4 o 10 veces España, él solo. Porque toda la diócesis de Lima, que era gigantesca. Y Santo Toribio dice, que la tengo que visitar, pues de un lado a otro. Y se calcula, yo no sé cuántas veces hizo caminando la circunferencia de la Tierra, en kilómetros, miles de kilómetros caminados. De hecho, el virrey le regañaba porque, claro, el virrey quería que el arzobispo estuviera allí para hacer cosas de politiqueo y tal, y no estaba, porque estaba por ahí visitando su diócesis. Y entonces Santo Toribio dice, que hay que hacer concilios provinciales, porque lo ha mandado al Concilio de Trento. Muy bien, pues hagamos un concilio provincial. Había habido 2, y le hace el tercer concilio limense. El tercer concilio limense es la asamblea eclesiástica más importante de Hispanoamérica, sobre todo de Sudamérica, en el sentido del virreinato del Perú, pero que en el fondo ese espíritu va a contagiar a toda la evangelización de América. ¿Y quién es el teólogo de cabecera de Toribio de Mogrovejo? José de Acosta. Y las tesis de José de Acosta están en el tercer concilio limense. Más todavía, José de Acosta es el encargado de llevar a cabo el gran proyecto del concilio limense, porque ¿qué hace Trento? Trento, cuando se hace, tiene una obra, que la obra es el misal. El misal no les corresponde en el concilio americano hacerlo, aunque vamos a ver por dónde puede ir, y el catecismo. Entonces dice, bueno, pues nosotros vamos a hacer un catecismo. Entonces el tercer concilio limense dice, hágase un catecismo para la evangelización en América.
que no es el catecismo romano, que no nos vale, porque aquí la gente hay que empezar por el ABC y el romano ya está un poquito más elevado. Y entonces José de Acosta escribe 3 obras que van a ser en realidad promulgadas por el concilio, pero se sabe que las escribió él con un equipo de gente, sobre todo para la traducción al quechua y al aymara, que son el Catecismo Mayor y Menor, son 2 catecismos, uno para los más rudos y otro para los más avanzados, que son cartillas prácticamente donde venía una serie de preguntas y respuestas, un sermonario para la exposición de los puntos del catecismo y un manual para confesores. Y esos 3 libros, que son los primeros libros impresos en América, en la imprenta que se hace en Lima, para imprimir estos libros, se utilizan en la evangelización. Estos libros están hechos en castellano, aymara y quechua, traducidos por Blas Valera, que es uno de los grandes quechohablantes, y el aymara no sé quién lo pondría, no sé si sería Alonso de Barzana, que era un gran también experto en aymara. Pero bueno, alguno para ella debía asistir, y el capitán de esa obra es José de Acosta. Y José de Acosta vuelca estos principios en ese sermonario. Y ese sermonario es el que se va a utilizar durante mucho tiempo para predicar a los indios. Y con ese deseo de decir, no, hay que enseñarles a Cristo. No hay que dejarles de lado. Entonces, providencialmente, insisto, aunque, ¿teológicamente ganó José de Acosta esta discusión? Bueno. No. ¿No por qué? Porque él murió sin discípulos. Y además murió apestado. Es decir, él se metió en un montón de líos porque quiso defender, por un lado, España, por otro lado, la Compañía de Jesús, una época muy complicada, estuvo entre medio de un choque entre Felipe II y el general de los jesuitas, que era Coaviva, con lo cual al final le dieron palos por todas partes y acabó apestado y echado allí de mala manera, desacreditado y eso. Entonces, teológicamente él no tuvo sucesión. Hubiera estado interesante porque esta obra que él presenta, el de Procurando Indonum Salute, es una obra divulgativa, no es una obra teológica al estilo que escribían los de Salamanca, que él lo podía haber hecho, y me hubiera gustado porque hubiera visto cómo entra argumentos, contraargumentos y tal, el método escolástico, y esta obra no es escolástica. Pero, curiosamente, sí que triunfó en la parte magisterial, porque su teología es la que queda, de alguna manera, en este tercer concilio limense y en la evangelización de América. Por eso la evangelización de América ha sido tan bien. Y no se dejó de lado a los indios, sino que, a todo lo contrario, se redoblaron los esfuerzos y a partir de ahí empezó toda la obra, por ejemplo, las reducciones en el Paraguay, donde fue literalmente meterse allí, como dice un amigo mío, allí a la 10ª palmera a la derecha y ahí con un pueblo para que vivan los indios y tal, en los sitios donde no quería ir nadie, porque había que enseñarle a Cristo a los indios, porque si no se condenan. Y eso hay que hacerlo hoy. O sea, hoy hay que predicarle a la gente a Cristo, porque si no conocen a Cristo, se condenan. Pues y ya está. Con esto me gustaría terminar, porque si no, no sé si nos va a parar el en la cara. Creo que es verdad, pero bueno. Sí. Pero es decir, muchísimas gracias. He leído partes de tesis del teatro y cuando pueda la voy a terminar. Pero es un regalo el texto que está diciendo y creo que es muy importante hoy en día, sobre todo por lo que dice del ecumenismo, de tanta ideología, incluso que ya dentro de los mismos católicos que dicen, bueno, pues tampoco es tan importante, porque debe ser la fe a la carta. Y pero que realmente es importante creer realmente en Cristo y propagar ese mensaje de propagar la fe. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias a ti por la paciencia. No, que ha sido un placer y me quería todo el día escuchándolo. Invito a que vayáis al canal de Sacristía de... ¿Usted tenía otro canal, Quaeritatem Veritatem? Sí, pero Quaere Veritatem, pero lo que pongo en este canal realmente lo estoy poniendo a la sacristía, o sea que tengo que hacer cambios próximamente. A la sacristía de la vendía y ahí está todo concentrado. Bueno, y aunque no sigas subiendo las homilías que subí en mi box, yo me escucho muchísimo haciendo deporte, entonces... Cuando esté en Estados Unidos las pongo en inglés. Bueno, vale, pues... Me da mucha vergüenza, no creo que lo haga. No pasa nada. Bueno, pues aconsejamos y vamos a dejar para que veáis toda la tesis también para que veáis. El libro de Acosta también se puede también dejar para que se lea, ¿está público? A ver, el de Procurando Indonum Salute. Bueno, sí, no sé si está accesible en internet. Yo lo tendría que mirar, yo tengo varias versiones. Hay una versión que está en el CSIC, en el Corpus Hispanorum de Pace, que se hizo en su momento, donde se editó muchas de las cosas que se publicaron en esta época del siglo XVI en torno a la Escuela de Salamanca y tal. Y se publicó en 2 volúmenes, una traducción bien hecha, las notas y eso así, porque bueno, el que lo hace, que es, ahora me acuerdo el nombre, es que es su hermano que fue cardenal, Vidal Abril, me parece que se llama el traductor, las notas son así nada más. Y luego en la Biblioteca de Autores Españoles,
que se pueden encontrar fácilmente de viejo. Hay, y a lo mejor incluso está en internet escaneado, están todas las obras y está en español nada más, porque el original del de Procuranda es en latín, ¿no? Entonces está traducido, pero en español, solamente en español, está en esta Biblioteca de Autores Españoles. Y en los dos se puede encontrar la obra de José de Acosta. El sermonario, interesantísimo, es el Catecismo y Sermonario del Tercer Concilio Limense. Hay muchas ediciones online que se pueden ver, además en distintos idiomas. Vi alguna en francés, por ejemplo, pero hay bastantes ediciones. Una fantástica, que si uno le gustan los libros raros, puede encontrar fácilmente de viejo, yo tengo una copia, es la edición facsímil que también hizo el CSIC en su momento, de catecismo, sermonario y confesionario. O sea, las tres cosas en un librote así gordo, y está en la versión facsímil y por lo tanto se puede ver. Y también de José Acosta es fácil encontrar online otro libro fantástico que es La Historia Natural y Moral de las Indias, que es su otra gran obra, que es alucinante, que llegó a ser conocido como Humboldt, me parece que lo llamó el Plinio de América, o sea, una cosa. Es el gran historiador de América, el primero que hace una historia de este tipo, que no es una historia cronológica, sino una historia natural y moral. Bueno, todo eso es fantástico, sobre todo esta idea de providencia metiendo, todo está ahí. Y en cuanto a mi tesina humilde, digamos, la tienen en Amazon, se llama La necesidad de la fe explícita en Cristo para la salvación, un estudio de una controversia de Procuranda Indorum Salute de José de Acosta. Y está, lo buscan por mi nombre, José Martín, en Amazon lo van a encontrar. Y también sobre José Acosta, fácil de encontrar online, una biografía de León Lopetegui que se llama El Padre Acosta y las Misiones, también excelente. Entonces yo creo esto, así como biografía recomendada, Vale, pues hay esto más o menos. Vale, pues muchísimas gracias. También decir que ya que estamos hablando del tema, que usted se va a ir a Colorado también, a hacer misiones. Efectivamente. El mismo espíritu, entonces también que se ponga por obras también lo que es un apoyo. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo para terminar. Nada, muchas gracias y gracias por contar conmigo en tu estupendo canal. Pues muchísimas gracias.